El día de hoy, desde España, nos acompaña nuestra invitada María Leticia Nieto, Coach Cero por el Instituto Iñaki Piñuel. María es directora del proyecto Punto Cero Psicoeducación para la divulgación, concienciación y visibilización de las dinámicas psicopáticas en la sociedad. María es experta en sectas religiosas y especialista en análisis sociodinámico y psicoeducación para la prevención del acoso moral y psicológico en cualquier ámbito relacional, además de asistir a personas con trauma relacional, complejo en bullying, moving, familias disfuncionales, parejas tóxicas, acoso social en instituciones y grupos. María es gestora de recursos humanos basados en liderazgo integral, consultora y apasionada de la arquitectura organizacional. María Leticia presenta el taller Ponle Nombre Punto Cero, donde ayuda a víctimas de abuso a ponerle nombre a sus vivencias dentro de su vínculo traumático. También es activista por la salud mental y ofrece un alojamiento de emergencia y recuperación en Madrid, un acogedor lugar para las víctimas que deseen escapar de una situación de abuso o acoso y decidan iniciar su proceso hacia la reconstrucción, donde el objetivo es que las sobrevivientes bajen sus niveles de cortisol y adrenalina para posteriormente iniciar una nueva vida. Bienvenida María Leticia, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo describes, Liliana, ¿no? No sabía qué era lo que me estaba pasando, ¿no? ¿Por qué no sabemos qué es lo que nos está pasando? Porque somos ingenuos e inocentes, ¿sabes? Eso es una cosa que también, vamos, está en la lista de prioridades del proceso de recuperación y de reconstrucción de las víctimas de acoso y abuso psicológico. Y es, bueno, físico, psicológico también, ¿no? Es integrar absolutamente que eso sucedió porque era ingenua e inocente. Me da igual que tengas 7, 14, 16 o 22. Que es una de las cosas que cuando he leído el capítulo, ¿no? Lo he visto claramente porque se nombra varias veces en este capítulo. No sabía, era la primera vez, no tenía toda la información, creo que se dice también. ¿No? Ahí a lo largo del capítulo es muy significativo, a mí eso me ha llamado la atención, ¿no? Es decir, mira en qué punto estaba Liliana en estos momentos, ¿no? En el desconocimiento. Y es que la ingenuidad, bueno, para mí es diferente la ingenuidad y la inocencia, no son sinónimos, ¿vale? Tienen un halo común, pero no son sinónimos. La ingenuidad es aquello que nos hace incrédulos, ¿vale? Incrédulos. La ingenuidad es que no nos explican de qué va la vida. Exacto. La ingenuidad es que no nos describen cuál es el bien absoluto o el mal absoluto. No nos enseñan eso. No nos enseñan que hay personas malvadas. No nos enseñan, es una ignorancia, en realidad. Y me da igual que tengas 7, 14, 22 o 58. Que esto es una cosa que decías tú antes, Brenda, cómo había personas que acusaban a Liliana o le decían que cómo no había salido de allí, ¿no? Que por qué no habían salido de allí. Bueno, esas personas son ingenuas. Esas personas que dicen eso son ingenuas, porque no se están enterando de qué va la vida. No se están enterando de que hay psicópatas. No se están enterando de que hay maldad. Y la ingenuidad te hace no cuestionarte las verdades que te presentan, porque eres ingenuo, nadie te lo ha contado. Entonces, si nadie te lo ha contado, ¿qué es eso? Nunca has tenido la experiencia, no tienes ningún registro, nada, pues claro, caes. ¿Cómo no vas a caer si lo desconoces? Totalmente. Y la diferencia con la inocencia, que esto es otra cosa que también a las personas les cuesta mucho creer, la inocencia, por supuesto, nacemos con ella, con la inocencia, pero es que debemos de conservar la inocencia durante toda nuestra vida, ¿sabes? Porque la inocencia es el objetivo del psicópata totalmente. O sea, ellos rompen tu ingenuidad, te la rompen. Es como, voy a decirlo así, es como un himen, te la rompen, te desvirgan, o sea, te rompen la ingenuidad. Es un desgarro. Te desgarran. Te desgarran. Es un desgarro, es que sientes cómo te desgarran el alma, o sea, te lo desgarran.
porque su objetivo, conocéis, bueno, esto, el Principito, bueno, hay un montón de cuentos, sobre todo, por ejemplo, creo que es el de Cenicienta, o bueno, hay algunos cuentos así clásicos, ¿no?, que hablan de cómo la bruja quería coger el corazón. El objetivo era coger el corazón. Blancanieves, era Blancanieves. Ujú. La bruja quería coger el corazón, porque ese es el centro neurálgico que quieren los psicópatas, el corazón. Pero no el corazón romántico, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la parte esencial del ser humano, la Ujú. parte vital. La inocencia es lo que te hace conectarte con la vida, confiar en la vida, creer en la vida, te hace ser espontáneo, te hace ser entusiasta, es la alegría. Exacto. Entonces, un psicópata transgrede, rompe, rasga la ingenuidad, ¿sabes? Te la quita de un plumazo, ¿sabes? Porque él quiere absorber y quedarse con tu inocencia. Ujú. Entonces, cuando Exacto. una víctima tiene introyectada la culpa, cuando tiene introyectada, bueno, todas esas sintomatologías, ¿sabes? Para mí el objetivo básico es la ingenuidad, sí, la ingenuidad sí hay que romperla. Y de hecho, todos los padres deberían enseñar a sus hijos cómo romper la ingenuidad, haciendo rituales de paso a los 7, a los 15, en enseñarles que existe la maldad, para romper su ingenuidad, para que no sean ingenuos durante su vida. Pero la inocencia hay que conservarla. Y las víctimas deben de saber que son inocentes, y que tienen que recuperar su inocencia. ¿Para qué? Para poder seguir comportándose como niños durante toda su vida. Que es como dicen, mira, tiene 70 años y se comporta como un niño. Claro, porque conserva su esencia y conserva su alegría. Y entonces, en el proceso de reconstrucción de una víctima de acoso y de abuso psicológico, este es otro de los grandes trabajos, ¿no? Dejar de ser ingenuo y convencerme de que soy inocente. Esa es. Exacto. Sí, es lo que hablábamos hace ratito, un poco romper eso de qué es lo que te ponen, es lo que le implementan ellos o que insertan en tu cerebro, que es el sentirte culpable, el sentirte todo el tiempo que como que eres parte de algo, que fuiste parte de algo que ellos querían que fueras para que te sintieras culpable, ¿no? Sí, Y eso también hace que mucha gente no pueda hablar de lo que le pasó, ¿no? Porque también se siguen sintiendo culpables hasta que no lo procesan, no se dan cuenta de que ellos no tienen la culpa, ¿no? De lo que eso es. sucedió. Exacto. Sí. Sí, 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 totalmente. Y estábamos recién hablando de algo que se me había venido algo a la cabeza que ya lo voy a sacar, eh, porque me parece muy importante. Y tiene que ver también con el capítulo que decíamos, eh, que tú decías, con respecto a que no sabía, ¿no? De lo que me estaba pasando o de lo que iba a pasar. Y en el caso de él, el tema de la familia, ¿no? La familia que de Ah, golpe me empieza a hablar sobre una familia en la que yo tengo que aceptar ser parte de esa familia, ¿no? Y que es como, es un golpe muy grande para mí, ¿no? O sea, porque era toda una historia que yo creía que era muy diferente y de golpe, ¡tum! O sea, es esto. Y a partir de eso empiezan un montón de otras cosas, o sea, que no me da respiro a nada, porque a partir de ahí empieza eso, empiezan las relaciones grupales, empiezan todos los otros castigos, empiezan un montón de situaciones que no paran, que no paran. ya es un huracán. Exacto. Es el huracán, porque una vez que ellos sienten, como buen depredador, que ya tienen a la víctima atrapada en su psique, es que lo sienten, es que no sé cómo, me lo han descrito tantas veces, ¿sabes? No, El sí, psicópata sabe cuándo tiene psíquicamente a la víctima. Y en el momento que sí, saben eso, es cuando empieza el huracán, como tú describes muy bien, Liliana, lo describes perfectamente. Es como el huracán ya es una correlación de acontecimientos constantes y va tan rápido, que es una cosa que tenía ujú, aquí anotada, ¿no? Respecto sí, al tema del capítulo, ¿no? Es como, y todo va ya tan rápido que no, vamos, ya no,
ya no controlas absolutamente nada. Y por supuesto, es súper difícil integrar, súper difícil tomar decisiones. Es Porque imposible, no te deja procesar nada. nada. No te deja, y es lo que yo te digo, cuando él siente, y como tú dices, él sabe cuál es el momento, porque cuando él siente que yo me estoy sintiendo enamorada, que ya el vínculo es diferente, es cuando viene el tac. O sea, me dice, esto es esto, o sea, y esto es lo que tienes que aceptar si quieres ser parte de, y no es que si quieres ser parte, porque en realidad no me estaba dando opción, te dice, tú piensa, pero después de eso no es que me deja pensarlo, o sea, tiene que ser así. No hay de otra. Ese tú piensa, tú elige, tú decides, no existía. ¿Sí me No, entiendes? no, no. No existía, pero era lo que él planteaba para que tú creyeras que eras tú la que tenías que aceptar esa situación, porque todo lo otro estaba bien, estaba perfecto. O sea, ellos estaban bien, o sea, me estaban aceptando a mí ser parte. O sea, yo me tenía que sentir especial por ser aceptada, ¿no? Pero a partir de ahí es como te digo, es todo el tiempo algo nuevo. O sea, es ver situaciones que no había visto y de golpe, o sea, no es que me dejaba pensarlo, no es que vas a tener, o sea, nosotros tenemos relaciones grupales y bueno, tú decides cuándo quieres empezar. No, no existía eso. O sea, te la pongo de golpe. O sea, de golpe aparece esa situación, ¿no? Y además, si no aceptas, te castigo. Porque recuerdo, ¿no? Totalmente. O sea, quiero recordar que en algunos capítulos era, si no aceptas, te encierro, te quito la comida, era, ¿no? Era Exacto. algo Lo así. que pasa es que hasta ahora, hasta lo que vamos, ¿no? Hasta este capítulo, mis castigos eran el encierro, la poca comida, ¿sí me entiendes? O sea, o hacer algún trabajo que no quisiera, pero no, todavía no eran los golpes, que ya se vienen, ¿me entiendes? No era la tortura y todo eso que fue pasando mucho más adelante. No olvidemos, disculpa, no olvidemos, es que perdona, porque es que cuando lo dices es cuando es como vamos a marcarlo bien. Esto lo vamos a marcar bien y es, estás diciendo, después viene lo peor. Hasta ahora, mis castigos eran estos. No olvidemos, y lo hemos nombrado, que un psicópata integrado realiza sus acciones progresivamente. Va sometiendo a su víctima progresivamente. Ujú, Entonces es hoy exacto. esto, mañana lo otro. Entonces, hasta que, ¿quién era? No recuerdo el nombre del psicoanalista que hizo una prueba, es muy famosa, que no sé si es el de Pavlov o bueno, alguno de estos, ¿no? Esto que tú estás diciendo es la entrada en la indefensión aprendida. Es decir, se hizo un experimento con animales, que bueno, yo todavía hoy por hoy se hacen experimentos con animales, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, hoy por hoy tenemos teorías gracias a esos experimentos, ¿vale? Pero se hizo un experimento en el que se encerró en una jaula a unos perros, ¿no? Y se les sometía a electrocución, ¿vale? Se le emitían descargas eléctricas, ¿vale? Es un castigo de manera intermitente. Refuerzo intermitente. Intermitente. ¿Eh? O sea, es que es muy esto. Y entonces, de manera intermitente, ahora sí, descarga, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora cuando lo esperas no te lo doy. Ahora cuando sí, pum, descarga. ¿Qué pasa? Que era tal el castigo, ¿no? Y progresivo y cada vez más, ¿no? La descarga, que al final abrían la jaula al perro y el perro no salía. De hecho, tenía la opción de retirarse a otro lado de la jaula donde no recibiría descarga y no lo hacía. Se quedaba donde recibía la descarga, porque entras en indefensión aprendida. Por eso, esto que has dicho es muy importante también. Saber, Ujú, por favor, todos, la sociedad, los que estén escuchando esto, que un psicópata no actúa de manera contundente, sino de manera progresiva, sutil, por supuesto cada vez más evidente, ¿sabes? Pero ujú, como ya estás sometido a ese maltrato continuado, ¿sabes? Ya lo único que haces es, bueno, pues ahora es esto, pues ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? totalmente. O sea, es que ya ni siquiera te defiendes, Mm, porque ya estás sometido a ese proceso de maltrato y de abuso, ¿sabes? ujú. No, y con un Creo, Y esto es creo lo que era Skinner. Creo que era Skinner. Skinner, sí, sí, eso, era Skinner, efectivamente.
Sí, Sí, habíamos tocado un poco este tema antes, ¿no? Del refuerzo intermitente y lo que tú dices es real, ¿no? O sea, eso explica también el por qué no nos íbamos, ¿no? O sea, como tú dices, o sea, después de es- tanto, o sea, ya tenías la puerta ahí, tenías a lo mejor la puerta ahí y tu prisión mental decía, no, no lo hagas porque tienes terror a que si te descubres, porque lo veías lo que iba pasando, ¿no? Y porque te lo cumplía. O sea, no había, esa es la parte que yo siempre quiero explicar en todo esto, porque la gente dice, pero ay, tontas, o sea, en algún momento también fueron a ver a su familia, aunque sea vigilada, pero ¿por qué no abrieron o no dijeron, ay, me pasa esto? ¿Sí me entiendes? O sea, o salíamos a hacer trámites y ¿por qué no pidieron ayuda en su momento? O sea, esa parte es la que no se logra explicar, pero ¿por qué? Porque este tipo, o sea, no es que nosotras no nos rebeláramos, no es que al principio no desobedeciéramos. Al principio uno pensaba como piensa en la normalidad, ¿no? En tu día a día, sí, decir, eso es. no pasa nada, si me dijo que levante la taza de tal manera y no lo hago, no va a pasar tanto, o sea, no pasa, pero sí pasaba. Entonces, lo que él te iba haciendo era demostrarte que iba cumpliendo lo que te decía. Y como tú lo dices, te lo cumplo y te vas a dar cuenta que sí te lo cumplo. Y que no es como tú crees, que no pasa nada, sí va a pasar. O sea, los castigos se cumplían y se cumplían y cada vez peor. Y entonces llega un punto en que tú decías, ok, si ya cuando muy sometidas, si te decía algo terrible, tú decías, ya sabías su cabeza. Si tú le decías que no, te mandaba a hacerlo. Era preferible decirle, porque eso aminoraba el castigo, ¿me entiendes? Porque sabías Es que muy de todos fuerte. modos te iba a mandar, sí, que de todos modos te iba a mandar a hacerlo. Y hasta o sea, de ahí a que lo hicieras, que seguramente ibas a hacer, ¿no? Ya sea lo que sea, pero que lo cumplieras totalmente, a lo mejor no. Hay cosas terribles que ya se van a ir sabiendo, pero era ese tamaño, ¿no? De decir, vas a hacerlo porque yo digo y te voy a demostrar que sí lo vas a hacer. Y ese era el grado de tortura que él llegaba, a la que nosotras teníamos que entender de que sí lo teníamos que hacer. Sí. ¿Entiendes? O sea, yo sé que falta todavía para explicar, pero a veces la gente a veces se adelanta porque dice, ay, no, pero no era tan así, no era que pasaba esto, pero eso pasaron, o sea, hay tantas versiones que sí pasó, más hacia el final, pero hay cosas que no se entienden el por qué el proceso, por qué no nos íbamos. He tenido hasta comentarios en determinado momento que les encantaba ese estilo de vida, por eso no se iban. O sea, no Ya, es que entendieron nada, o sea, no entendieron nada de cómo vivíamos, ¿no? Y de lo que nos estaba pasando, ¿no? Por eso. volvemos a lo de la ingenuidad y la Ujú, ignorancia. Las exacto, personas no entienden y no comprenden cómo funciona su cerebro, no están ujú, conectados con su cuerpo, no saben, eh, no comprenden cómo es eso, cómo pasa esto, no entienden. totalmente, totalmente. Yo ahora veo a distancia y hay cosas que teníamos que hacer, ya sea de esfuerzo físico, todo es que tú a día de hoy dirías, no, eso no se puede hacer. Eso no lo harías. O no irías y tú sabes que tienes un horario y determinado tiempo para lograr algo que te imponía. Y si no lo lograbas, sabías que tenías un castigo y nosotros lo hacíamos para cumplirle, ¿sí me entiendes? Y llegar a ese horario con el objetivo que él quería porque sabíamos. Y yo digo al día de hoy, ¿cómo lo hice o cómo hicimos eso? ¿Me entiendes? Porque a mí me daría, porque era, si tenías que discutir con alguien, lo hacías, si tenías que hacer lo que sea, porque éramos hasta majaderas, o sea, llegaba un momento en que éramos altaneras, si teníamos, sea como sea, teníamos que conseguir eso, ¿por qué? O sea, que me refiero a un trámite, a una cosa así, ¿no? ¿Por qué él lo decía? Porque si no, no, teníamos un problema seguro. Si Ya, nos pasábamos de un minuto del tiempo que este tipo nos decía, era un problema. Como por ejemplo, y te lo pongo adelantado, él nos daba tiempo hasta para bañarnos. O sea, si él te decía o te daba una orden, yo necesito que, no necesito, no te decía, si tienes 5 minutos para estar bañada y vestida y parada al frente mío. Y empezaba el reloj.
Si tú no te llegabas 2 segundos después de esos 5 minutos, y nosotras no teníamos reloj, ¿eh? Nosotras no teníamos reloj. Entonces íbamos y era salir corriendo, bañarte como pudieras, vestirte, agarrar la ropa que fuera, porque ni siquiera teníamos ropa, ya en determinado momento no teníamos ni siquiera ropa propia. Era, agarra lo que sea, te lo pones y te pones enfrente de él para cumplir la orden. Y después de Espero, eso, y después de eso no sabíamos qué ir, para qué quería que nos pusiéramos enfrente. Y después de eso nos decía, bueno, ahora vas a viajar, te vas a ir a tal, y no sabíamos que de golpe nos mandaba, ¿me entiendes? O sea, todo el tiempo era algo nuevo. iba a decir que espero que todos los que nos estén escuchando, todos y todas los que nos estén escuchando, puedan conectarse con el estado de pánico, de ansiedad y el miedo de sentir eso. O sea, Sí, o sea, de verdad, o sea, poder conectarse por un instante con ese estado es brutal. sí, es terrible. Es terrible. Por eso para mí es tan importante que se sepa y se entienda todos los procesos. Y repito, tal vez lo voy contando de a poquito, pero porque quiero que se entienda cada etapa, ¿no? Y esa era mi meta. O sea, no lo voy a hacer en 10 capítulos y ya está, temporada uno temporada, o sea, no lo quiero hacer así, quiero que se entienda toda la historia, porque cada parte de la historia es importante. Es muy importante. Y a veces uno, como tú dices, en el proceso que vas contando, te vas acordando de más cosas y de más cosas. Oye, sí, y pasó esto y esto y esto, y te acuerdas y lo visualizas porque o sea, hay cosas que uno va bloqueando, que era lo que yo digo, desde que empecé todo este proceso había bloqueado muchas cosas. Las tenía ahí para no acordarme, será inconscientemente, por supuesto, porque no las recordaba. No la recordaba Bueno, y gracias a un diario que tengo pude mm, y a declaraciones que tengo, pude decir: "Ah, sí, es verdad, me pasó esto". volvemos a mencionar de nuevo entonces cómo el cerebro secuestra, o sea, la amígdala, cómo secuestra el cerebro por supervivencia. Esto que estás describiendo es pura supervivencia, porque el cerebro recoge el impacto y lo guarda, porque por supervivencia no tiene que sentir, no tiene que tener presente, lo oculta y tal. Es un acto de supervivencia que el cerebro hace. Es muy importante que también las personas entiendan cómo funciona un cerebro cuando siente un impacto psíquico, un impacto emocional. Es decir, tú, bueno, me imagino que en la cotidianidad, ¿no? Es decir, como, uy, 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 esto no, ni me lo nombres, porque no queremos, porque tenemos que Ujú. sobrevivir. Es Entonces, esto es doloroso. porque es doloroso. Entonces, inconscientemente, muy bien descrito, muy inconscientemente el cerebro lo que hace es guardar, o sea, echar para atrás, esconder, porque la persona tiene que sobrevivir, porque si no, no sobreviviríamos. Y sobre todo porque el cerebro quiere evitar a toda costa una serie de emociones que te paralizan, que son el miedo, la tristeza. ¿Entiendes? Así Entonces, para es. sobrevivir, pues eso, te pones capas, una capa de supervivencia, que es otra cosa que no entiende la gente, es como, ¿y por qué seguías ahí? Bueno, porque tenía que sobrevivir, porque si no tenía mi campo emocional, que es el de la supervivencia, el de la reacción, mi campo emocional me dice que tengo que sobrevivir, no puedo pensar, recordemos, el neocortes no funciona bien. Entonces, en este estado del campo emocional, la amígdala está dañada, no puedo tomar decisiones y necesito sobrevivir. Y entonces, claro, todas esas cosas que vamos viviendo, que vamos captando, que al principio parece, me imagino, que es como, no recuerdo las cosas, no recuerdo todo, no, ¿dónde está eso? ¿No? Pero está ahí, está ahí. Y a medida que vamos tirando del hilo, claro, el cerebro va diciendo, ah, mira, toma, este recuerdo, este flashback, este, ¿no? Y, Sí,
Y eso, y el síndrome de estrés postraumático, por eso hay que tratarlo, porque el síndrome de estrés postraumático es todo ese conjunto de cosas y todas esas secuelas, que las secuelas no es más que otra cosa que las herramientas que tiene el cerebro para tapar todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el trauma. Entonces, por eso, como hay que ir capa a capa, como tú estás haciendo. Exacto. Sí, para que se comprenda, ¿no? Todo el proceso. En este caso, bueno, desde los anteriores episodios ya podemos ver que existe un Sergio que a veces es bueno, que a veces es malo y que por sorpresas un día es amable, otro día no. También es un Sergio que las va dejando plantadas y prácticamente ya lo hemos explicado, pero es como que un día te acaricia y al día siguiente te da una bofetada, una cachetada, al día siguiente te acaricia y luego bofetada y va jugando así con las víctimas, en este caso con Liliana, y generando cierta inestabilidad en ella como ser humano, como persona. ¿Cuál es el nombre de esta situación? Bien, cuando un psicópata narcisista o cualquier personalidad tóxica, manipuladora, hace ese juego de ahora sí, ahora no, ahora te cojo, ahora te dejo, ahora aparezco, ahora desaparezco, ahora te quiero, ahora te odio. Ese juego se llama refuerzo intermitente. Son muy conscientes de que lo hacen y saben por qué lo hacen. Porque el objetivo de los psicópatas, voy a hablar psicópatas o personas psicopáticas porque si no, como hay tantas personalidades, pero vamos a hablar de psicópatas, ¿vale? Los psicópatas, el objetivo, claro, para ellos es desestabilizar a la víctima, que ella entre en un ambiente totalmente emocional, ¿no? Y deje de funcionar su cerebro racional. Y juegan a eso. El refuerzo intermitente, además, voy a explicarlo concretamente, ¿vale? Porque es, bueno, en este toma y daca, una de cal y una de arena, ¿no? Pero es cuando al principio, como ellos te abruman, ¿no? Con su amor y con eres especial y tal. Entonces, en el momento en el que te tienen ahí, ellos desaparecen. Y cuando desaparecen, tú deseas estar con ellos. Deseas, 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 estás con ansiedad, quieres que aparezca, quieres que vuelva, quieres estar. Y cuando ya de repente dices, jolín, pues no os va a suceder, y ya es como que te relaja, vamos, hay una especie de resignación, y cuando te resignas, él sabe, son observadores, y entonces dicen, ahora, pum, y aparece. Cuando tú no lo esperas, aparece. Cuando tú lo esperas, desaparece. Ese es el refuerzo intermitente. No sé si me lo he explicado bien y con claridad, ¿no? Es No, decir, sí, totalmente. cuando tú deseas que aparezca, no lo hace. Y cuando no lo deseas, aparece. ¿Sabes? Es como el juego del gato y el ratón, ¿no? Ese es el refuerzo intermitente. Y así te mantiene en un estado constante alterado emocional. Ujú. Exacto, de Eso es, incertidumbre, ¿no? Todo el tiempo eso es, incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, que era lo que eso pasaba es, ahí también, todo el tiempo. eso Ujú. es, Sí, sí, justo. sí. Lo que tú decías, que siempre caía cuando menos lo esperábamos. Por eso también es que obedecíamos al pie de la letra, porque no sabíamos si venía en 2 segundos, en 5, en 2 horas o a lo mejor al otro día, ¿sí me entiendes? Siempre estaba en que supuestamente iba a venir y no sabíamos cuándo, y sabíamos en el momento que aparecía. O sea, ese era el problema, ¿no? Todo el tiempo. Era mucha incertidumbre y mucha ansiedad. Ansiedad, sí. Yo Ujú. describiría el refuerzo intermitente como ansiedad, mm, una fortísima ansiedad. ¿Y qué sucede en el cerebro de la víctima cuando pasa por este refuerzo intermitente? Bueno, pues hay que decir que cuando bueno, ya hemos nombrado, ¿no? Que el psicópata, el objetivo es llevar a la víctima al campo emocional, ¿no? Voy a explicar un poquito, aunque bueno, yo no soy tampoco una ortodoxa, o sea, la praxis y la experiencia pues me hace comprender un poco cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, para que
para que podáis comprender en estos refuerzos intermitentes, en estas idas y venidas, en esta ansiedad reiterada y repetitiva, ¿sabes? El cerebro, de manera normal, es decir, cuando funciona normal, nos manejamos en el neurocórtex, ¿vale? Entonces, que es la parte prefrontal, ¿de acuerdo? Esa es la parte del cerebro que nos hace pensar con racionalidad, la que nos hace poder esquematizar, la que nos hace tomar decisiones, es decir, la claridad, ¿vale? Mental. Cuando un cerebro funciona bien, esta parte del cerebro es la que gobierna a todas las demás. ¿Qué hace el psicópata cuando ejerce esta violencia emocional? ¿Vale? Lo que hace es que el cerebro, como sabéis y todos sabemos, y nos lo han contado muchas veces, cuando una persona tiene que sobrevivir, pues reacciona de unas determinadas maneras. Pues cuando una persona reacciona para sobrevivir, lo que hace es que se le activa la parte de la amígdala, ¿de acuerdo? Entonces, la amígdala es la que gobierna, por decirlo de alguna manera, las reacciones. Esto es lo que pasa pues, cuando te dicen hay fuego, ¿vale? Cuando dicen hay fuego, entonces ahí no, el neurocórtex no funciona, funciona la amígdala y es como el cerebro lagartija, ¿no? Es como a correr, ¿no? Con los impactos de terrorismo, un accidente, ¿qué más? Bueno, con todos estos impactos, ¿no? La guerra, ¿no? Entonces ahí el cerebro intenta sobrevivir a toda costa. ¿Qué pasa cuando un psicópata maltrata psicológicamente a una víctima de manera reiterada? Vosotros pensar que eso, cuando sucede un impacto emocional, se activa eso, pero es una manera puntual de la que luego hay que recuperarse. Pues imaginaros una víctima cuando está en el largo tiempo, durante mucho tiempo, durante años, sufriendo, ¿sabes? Esos impactos en el cerebro. Pa, 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 ¿no? Entonces ya deja de funcionar el neurocórtex y se activa la amígdala, que para sobrevivir secuestra el cerebro, deja de funcionar bien, ¿vale? Y entonces eso es lo que pasa, que entra en el campo emocional y deja de funcionar bien. Vienen entonces las secuelas que suceden en el cerebro. Ok, ok. Eso te quita claridad, ¿no? O sea, te quita claridad para pensar de manera lógica y Totalmente, totalmente. Es, el vaivén emocional provoca eso, ¿no? Y entonces, claro, cuando el cerebro además, bueno, es que ya voy a desarrollar el tema del cerebro, cuando el cerebro además se encuentra en esa situación de secuestro, de urgencia, de emergencia, de alerta constante, claro, genera unas hormonas que son el cortisol y la adrenalina. Entonces, cuando ya generan el cortisol y la adrenalina, bueno, la adrenalina ya sabéis que es la energía, la fuerza, la huida, ¿no? Pero el cortisol lo que hace es intoxicar el cerebro. O sea, ya cuando llega a ese punto, ya el cerebro ya no funciona. Es como cuando se funden los plomos. Ya no ok, funciona, ya estás como una veleta en manos del psicópata, porque ya no puedes pensar, ya no te puedes concentrar, ya no hay nada que tú puedas hacer, ya estás en sus manos, porque el cerebro se ha bloqueado, no funciona. Los hemisferios han dejado de coordinar tu capacidad en la memoria a corto plazo, las decisiones, el raciocinio, no funciona. Entonces ya estás en manos del psicópata. Y en eso se basan, claro. Eso es lo que quieren, ese es el objetivo, que sepáis que eso. ellos saben lo que hacen. Ellos a lo mejor no te dicen, pues mira, es que estoy afectando a la amígdala, ¿sabes? No, por supuesto. Ellos no, hay algunos que sí, que son estudiosos del asunto, los conozco, algunos, pero, pero saben cómo hacer
y a qué estado quieren llevar a la víctima. Eso lo saben. Y es de manera reiterada. Una cosa que también es de manera gota a gota, que eso es una cosa que Eso. explicasteis súper bien en un capítulo, en un análisis que hicisteis respecto al síndrome estrés postraumático. No, era la disociación cognitiva, ¿no? Ujú. Que hablasteis, y ahí se explica muy claramente. No es una cosa que llega y te presentan un psicópata y ya caes en sus redes y de repente ya dejas de comportarte como una persona normal, ¿sabes? No, ellos lo hacen gota a gota, poco a poco, ¿sabes? No te das cuenta cómo has entrado ahí, no te das cuenta. Y eso es lo que pasa sobre todo en el cerebro, ¿no? Exacto. Y crea también una dependencia, ¿no? De estas personas, porque al dejar tú de pensar de manera lógica, todo lo que esta persona te diga es lo que se vuelve tu ley, ¿no? Lo que haces, ¿no? O sea, es Totalmente. increíble. Ujú. Sí, porque esto es interesante lo que dices, Liliana, es que es me encanta que podamos hablar sobre esto y ponerle nombre, como sabéis que es uno de mis proyectos, ponle nombre, porque la gente no puede llegar a comprender, ¿sabes? Que un psicópata puede crear una realidad para ti. O sea, es una matrix. O sea, es una matrix. Es decir, tú vives tu vida normal y de repente te ves viviendo una realidad como si fuese un cuento, un algo que ha creado, y aparte con todos los detalles, con todos los personajes, es un auténtico director de orquesta. Exactamente. O sea, Ujú. y maneja los hilos y los personajes y hasta los contextos. Él puede crear un decorado para que tú sigas creyendo lo que te está contando. Y la Así gente es. no es consciente de esto. Los psicópatas no tienen cara de malo ni van asesinando. También los hay, por supuesto, están diagnosticados y están en la cárcel, ¿sabes? Pero los psicópatas integrados, que son los que ejercen esta clase de abusos, em, son públicamente excepcionales, tienen una imagen pública ideal, se comportan como auténticos caballeros, Ujú. ¿sabes? Y Como entonces, señores. como señores. Y Ujú. entonces, claro, tú les crees en un principio, hasta que cuando te tienen en sus garras, se quitan la máscara. Y, Es- y la gente debe de comprender esto. Es decir, un psicópata integrado no tiene cara de malo, no va cortando cabezas, ni descuartizando, ni no, ni en serie, no son asesinos en serie. No, no, no. Están, bueno, hay estadísticas que hablan de que cada uno de nosotros se encuentra con 60 psicópatas a lo largo de su vida. Lo que pasa que a veces Ujú. tenemos suerte y la vida nos lleva por otros derroteros y nos sacan de las garras, y otras veces que nos los encontramos de frente y nos convertimos en sus objetivos. Y esto debe de Exacto. comprenderlo la gente. Pero ¿sabéis por qué? Porque la gente confunde, no, tengo un problema con esta persona, me está haciendo sentir mal, jolín, no duermo, estoy con ansiedad. Y no se dan Ujú. cuenta de que están tratando con un psicópata o con un narcisista. Totalmente. O el sentimiento de culpa que alguien te genera y tú no Claro, sabes por qué te hace sentir tan culpable o qué le hice o qué, ¿si me entiendes? Y sí, ahora que estamos tocando estos puntos, te das cuenta que tiene mucho que ver eso, ¿no? O sea, todo sí, el paso a paso de hacerte sentir desvalorizada, menos, culpable todo el tiempo para poder tener tu atención, ¿no? Y que tú estés dependiente de esa persona. sí, es increíble, es increíble, Ujú. es fundamental. Ahora, Leticia, muchas personas están juzgando a Liliana porque no se fue. O sea, ya han pasado varios meses donde obviamente ella es Ujú. víctima de este refuerzo intermitente y muchas personas la juzgan porque ¿por qué no se fue? Ya es el momento para que se vaya. Lo que le pasa al cerebro es que entra en ese estado de adicción, ¿no? Pero por todas esas hormonas, la adrenalina, el cortisol, luego en la sintomatología, ese estado de ansiedad, ¿no? Porque claro, ¿qué hacen las tragaperras, no? Las tragaperras te estás echando, que es lo que hace la víctima, ¿no? Es estar constantemente pendiente, amando, ofreciendo, sirviendo, ¿no? Para recibir una migaja.
una migaja de atención, un momento, un instante, ¿no? Y eso es lo que hace la tragaperras. La tragaperras, estás ahí, venga a echar la moneda, venga a echar la moneda, venga a echar la moneda, y eso, y es como ese estado de ansiedad. Y a veces te dan una migaja, te sueltan unas monedillas, y entonces es como, sientes esa calma, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es que es el mismo mecanismo, ¿sabes? Pero no significa que el cerebro de la víctima tenga un problema, o que sea, pues eso, tenga adicciones, o eso, problemas, ¿no? Que la han llevado a eso. No nos confundamos, esto quiero que quede súper claro, ¿sabes? Es decir, que es una manipulación del cerebro por desconocimiento, básicamente, ¿sabes? Es decir, como la víctima no sabe qué es lo que le está pasando, el psicópata aprovecha eso y sabe cómo manipular el movimiento del cerebro, ¿sabes? A qué estado llevar en el cerebro para generar esa adicción, ¿sabes? Él sabe cómo generar esa adicción. Lo mismo que los que crean las máquinas tragaperras saben qué programa meter dentro de la máquina para generar adicción a los usuarios. Y esto quiero que quede muy claro. Es decir, las personas que son víctimas de psicópatas y narcisistas no tienen ningún problema en su cerebro. No son personas débiles, ¿sabes? No son personas pobrecitas, ¿sabes? Todo lo contrario, muchas veces los psicópatas les provoca más y les seduce mucho más las personas fuertes, empoderadas, brillantes, inteligentes, ¿sabes? Eso les pone más cachondos, con perdón, ¿sabes? Y eso quiero Como un que quede reto. bien claro, Ujú. como un reto, Es un reto. Ujú. es un reto, ¿sabes? Yo Entonces, siempre pensé que es algo que ellos quieren, ¿no? O sea, yo creo que es parte de la personalidad que ellos ven en esa persona que quisieran ellos tener y no, y lo que buscan es destruirte, ¿no? O sea, eh, totalmente, no lo soportan. ujú, No soportan ver el brillo de una persona que está cerca. No lo soportan, lo quieren, lo anhelan, eh, de verdad que hay que poner la palabra depredador. O sea, es como el depredador cuando ve a la gacela, ¿no? Y por supuesto, estudian a la manada y estudian pues eso, a la manada de gacelas, a ver cuál es la que va a elegir para que sea su víctima, para que, ¿no? Para aniquilarla. Y eso es así. Y entonces van pasando los psicópatas por un tiempo de estudio. A veces hay algunos que son muy rápidos, ¿no? Y dicen, "A ver", pum, y detectan rápidamente cuál es esa fisura pequeñita de vulnerabilidad. ¿Por dónde puede entrar? Porque ellos, como ven, es que perdonar, pero es que me parece muy significativo, ¿no? El depredador que va con su olfato, indagando, tanteando, buscando información, no sé qué, y hasta que dice, ¡tac! Aquí, este exacto. es el momento. Eligen el momento. Que sepáis que un psicópata elige el momento. Elige el cómo, el cuándo, el para qué. Lo elige. Es totalmente intencionado, ¿sabes? Y eso, ¿habéis visto la película de Harry Potter? Sí, parte, sí, 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 sí. Vale, pues hay un capítulo en el que salen unos personajes que se llaman dementores. Los dementores son unos personajes así como fantasmales, ¿no? Y que cuando ven a un humano, ¿no? Pues se ponen delante de él y empiezan a absorberle, ¿no? Le quita el alma, ¿no? Ujú. Pues eso es lo que hace un psicópata. Está cerca de ti y está absorbiéndote hasta que te deja como una carcasa vacía por dentro, ¿sabes? En el que no puedes pensar, no puedes comer. De repente sientes que es como quién soy, de dónde vengo. Es que te absorben en todo, todo. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, es que al final de toda esta historia, no al final, bueno, ya desde un principio, pero más avanzado en el proceso, uno termina siendo un ente. O sea, terminas no pudiendo pensar por ti misma. O sea, solamente seguir órdenes, ¿no? Y Sí, al sí, pie de la letra, así te lo digo, como él lo decía, seguir las órdenes al pie de la letra. Al pie de la letra era
no salirte de la palabra que él había dicho, ¿no? Entonces terminabas no pensando más, era solamente hacer lo que él dijera. Sí, porque además una cosa que hacen es acordonar cada vez más y poner más firme el límite, ¿no? Decir al principio, tal, no sé qué, pero luego van como cerrando esta puerta, cerrando esta, te van poniendo límites, ahora no te comportes así, sí, ahora no. Esto que estás haciendo, fíjate, ¿sabes? Fíjate lo que estás haciendo, esto no se debe Ujú, hacer, una señorita como tú no debería hacer esto, es un juicio constante, ¿no? exacto, Y creo que lo hemos mencionado al principio, en la introyección de la culpa, ¿no? Porque exacto. llega un momento en el que acordonan y tanto te meten es la sensación, en mi trabajo lo describen las personas, además que todas coinciden. A ver si tú tienes esa sensación, Liliana, de estar dentro de un recipiente de cristal, ¿no? Un recipiente de cristal en el que tú estás viendo a través del cristal, pero en el no puedes acceder a nada. Te sientes completamente atrapado, ¿no? Y en el que Sí, el psicópata, cuando quiere, mete la mano y te toca, te zarandea, no sé qué, pero te deja en el recipiente de cristal. Él es un ser libre y tú estás dentro de una pecera, de un recipiente de cristal, en el que no te puedes mover, no te puedes pensar, no puedes ser, eh, eh, ¿no? Esa es la exacto. sensación. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es esa la sensación. Eh, eh, en todo el proceso, como vamos hablando, y lo mismo pasa en este episodio, ¿no? O sea, es la constante humillación de todo tipo, ¿no? Que pasa constantemente y que uno no lo interpreta en ese momento como eso, ¿no? No te das cuenta que te está humillando, o sea, no te das cuenta que te está humillando constantemente. O sea, desde como te decía, el llegar tarde, desde tener que escuchar cosas que no quieres escuchar, el hacerte partícipe de cosas que no quieres, todo el tiempo es una humillación constante. Le cambian el nombre a Liliana por Martín y no solo a ella, sino que ya desde la casa Rosa ya algunas ya tenían como sobrenombres o apodos, por ejemplo, Wendy era Claudia, Edith era Natalie, Karina era Beto, Gloria era Marta. Existe un cambio de nombre y a lo mejor trata de algo con la identidad. Quería preguntarte qué opinas de eso, Leticia. Este es un tema muy interesante que también me ha llamado la atención de este capítulo, ¿no? Que además lo remarqué cuando lo leí, porque una de las jugadas favoritas de los psicópatas y los narcisistas es que tú te desidentifiques de ti misma. Es decir, en este robarte lo que tú eres, te roban hasta el nombre. ¿Por qué? Porque de esa manera tú pierdes las referencias de ti misma. Es decir, Liliana, Liliana era una niña que vivía con sus padres en no sé dónde y vivió estas cosas y le gustaba la bicicleta, le gustaba leer, le gustaba esto y tenía estas creencias respecto a la vida, ¿no? Esta es Liliana. Esto es Liliana. Con esto me identifico. Me gusta el color verde y tal. Estas son las cosas con las que nos identificamos, lo que hacen nuestra personalidad, ¿vale? Y es así como nos desenvolvemos y nos relacionamos con lo que soy, con lo que creo, con lo que me identifico, ¿no? Me da igual sea, soy gótico, soy tal, soy hippie, me da igual. Me identifico con algo que yo soy. Entonces el psicópata, esta es una de las maniobras que más les gusta y es cambiar el nombre, ¿vale? Esto se da mucho, yo que soy especialista en sectas religiosas, se, mm, se, mm, se hace mucho en el mundo espiritual, comunidades y tal, ¿no? Lo habréis oído millones de veces, ¿no? Como lo primero que haces cuando llegas a una de esas comunidades es que te cambian el nombre. No, tú ahora te llamas María. No, tú ahora eres Sena. Tú ahora eres tal. Porque tienes que, el mensaje es, tienes que dejar atrás lo que tú eras para convertirte en algo nuevo.
¿Cómo era? Martín, ¿no? Tu nombre en Sí, el Martín, Lilo, o sea, tuve varios nombres, Martín. pero principalmente Martín, Lilo. Martín. Y cuanto menos se parezca tu nombre original al nuevo nombre, mejor para el psicópata. O sea, con más intención lo hacen. Porque lo que quieren es que te desidentifiques de ti mismo. ¿Qué pasa? Que cuando ya hablamos también siempre de la progresión y del largo en el tiempo, llega un momento en que cuando ya ha pasado mucho tiempo en el que tú te llamas Martín, en el que tú te llamas de otra manera, cuando quieres mirar atrás, ¿no? Y decir quién soy y de dónde vengo, no encuentras esas referencias. Entonces el psicópata te mantiene en ese limbo, atrapada, en el que ya no sabes ni quién eres, ¿sabes? Porque te ha robado todo. Quién eres, qué es lo que te gusta, cuáles eran tus sueños, tus creencias. Ah, pues yo creía que el mundo era pacífico. O yo creía, ¿no? Te lo roba, te lo Ujú. roba. Entonces es sentir que sientes como que eres una carcasa vacía, en el que ya ni piensa, ni siente, ni cree en nada, ni nada de nada. Entonces, Total. ese es el motivo por el cual los psicópatas cambian el nombre a sus víctimas. Y me da igual que en este caso, como el tuyo, Liliana, sea Liliana, que esto también lo hacen mucho los psicópatas que trabajan en grupos, ¿no? Como es tu caso. Estos se atreven a hacerlo cuando hay esa especie de familia, ¿vale? Esa especie de familia, esa especie de comunidad, en el que qué divertido es que cada una tengamos un nombre y pertenecemos a una familia nueva. Tú dejaste atrás tu familia, te dice el psicópata. Allá está tu familia, pero esta es tu nueva familia. Identifícate con esta nueva familia. Creo que lo describo con claridad, ¿verdad? Súper claro. La- Por eso, eso explica el por qué nosotras cuando regresábamos a ver a nuestros padres, que no era todo el tiempo, ¿eh? O sea, una vez cada tanto y acompañadas o vigiladas por alguien, eh, no nos sentíamos cómodos. No nos sentíamos Efecti- más pertenecientes a nuestra familia, a nuestros amigos. Yo escuchaba y yo ahora recuerdo la primera vez que regresé a mi casa después de 2 años. O sea, después de 2 años y 7 meses sin haber estado hablando con mis padres. O sea, de haber un largo periodo de hablado, porque a veces nos dejaba hablar cada 3 meses, a veces cada 5, a veces, y ese periodo no me había dejado ni por 7 meses y ya hacía 2 años que no los veía. Guau. Entonces, cuando yo regresé ya no era Lili, no era la Lili que se había ido. Entonces, yo recuerdo que veía a mi familia y yo ya no pensaba igual que ellos, yo ya sentía que no pertenecía, ya me sentía incómoda, me preguntaban algo y me sentía como intimidada por ellos, porque era lo que él había logrado. O sea, todo, encima, si alguien nos preguntaba algo, teníamos que responder por qué, como robot, o sea, por qué, para no darles una respuesta. Entonces ya no era lo mismo. Y aunque pudiéramos comer lo que quisiera, porque tenías para comer, porque tu padre te ofrecía, te hacía la comida que tanto deseabas comer, no comías, porque sabías que él se iba a enojar si comías demasiado. O sea, Ya. hasta ese límite, Sí, sí, hasta sí. ese. Y decir, Es y bueno, y obviamente engañar a la familia con el speech que él te decía, ¿no? Si te preguntan, ¿estás muy delgada? Tú tienes que decir que es porque estás haciendo sesiones de fotos, estás haciendo modelaje, y todo tenía una respuesta, ¿sí me entiendes? Todo tenía una respuesta bien armada para que los padres dijeran, ok, bueno, tienen razón, a lo mejor el mundo artístico necesita que estés muy delgada y estés esto, y siempre teníamos una respuesta para dar, ¿no? Ante eso. Pero lo principal es que está bueno tocar este punto porque a veces dicen, pero fueron a su casa. Pero cuando él, después de lograr despegarte, después de empezar todo lo que eran los castigos, cuando él me deja ir, yo ya no era la misma, ya había sido castigada, ya había sometida, mi cabeza ya no era la misma. Entonces, y estoy segura que con todas pasó lo mismo. El momento que te deja ir, por eso la gente no entiende por qué no pidieron ayuda, porque ya no nos sentíamos parte de esa familia. ¿Sí me entiendes? Porque ya no nos sentíamos cómodas con el afuera. Él nos hacía sentir que el mundo exterior era el malo.
Eso es, eso es. Los de fuera, sí, eso es un clásico, eso es un clásico. Ujú. Los de fuera, nosotros somos un grupo especial y los de... Especial. Sí, 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 total, total. Es que son de libro. Yo les digo, si es Ujú. que los psicópatas son de libro, o sea, todos funcionan, tienen el mismo patrón, es decir, nosotros somos un grupo especial, sobre todo ya te digo, los psicópatas que funcionan a nivel grupal, de grupos, tú perteneces, el sentido de pertenencia, funciona, o sea, juegan con eso, el sentido de pertenencia, y perteneces a una familia, a un grupo especial. Fíjate, tu familia se ha quedado atrás, no ha evolucionado. Tú estás, Es que todo el sí, tiempo. O sea, la gente no piensa como nosotros, porque nosotros estamos más arriba. ¿Por qué? Porque podemos armar ah, una familia, podemos ir contra el mundo, ser diferentes, sí, hacer lo que sí, queremos, pensar sí, siempre, y los otros siguen el prototipo, ¿no? Que tienen que sí. seguir, su vida es Están, pobre, están atrapados en el mediocre. sistema, mediocres, sí, Exacto, sí, es un así es. clásico. Exacto. Él decía cuando, por ejemplo, ya más avanzado en el tiempo, pero cuando él decía, cuando él me acompañaba a visitar a mis padres, porque iba él directamente, en una etapa, iba él acompañándome cuando estábamos en Argentina, él decía, me tengo que bajar al nivel Ah, de las mm, o sea, él lo decía, o sea, y por eso aprendía nombres de jugadores de fútbol, él no le interesa el fútbol, nunca en su vida, pero para poder tener una conversación con mi papá, con mi hermano, con mi cuñado, o sea, él decía, yo me tengo que poner al nivel de estas personas para, ¿sí me entiendes? O sea, pero después lo veías ahí, era encantador, él se con ellos el era amigo, el encantador, era amigo de todos los divino. niños, sí, Exacto, divino. era un hombre, un señor respetable, ¿me entiendes? O sea, siempre amable, cordial, señora, pase, o sea, todo lo que menos te imaginas que era en el adentro, ¿no? Y Es con que nosotros. en el mundo de las apariencias, ellos se mueven muy bien. Es, en estos momentos, te voy a describir otra cosa, Liliana, a ver si tú lo pudiste sentir así también. En ese momento, cuando ves que la actuación, ¿no? No solo te lo dice antes, dice, me tengo que bajar al nivel de esas personas, y le ves actuar. Entonces es como una especie de, de me quedo abrumada de ver la máscara que es capaz de ponerse. Ujú. Es decir, la máscara de la apariencia puede estar aquí haciendo ese papel, ese personaje, y ves, que es como si eso, como si tuviese una máscara, le ves actuando y después dices, pero es que lo que hay detrás solo lo sé yo. Y verte en la tesitura de que estás con tu familia, estás con el psicópata, ¿sabes? Y dices, y esto solo lo estoy viendo yo y no lo puedo decir, No, y de ¿sabes? hecho, hasta aunque sabíamos, como muchas veces uno dice, yo todos los años me quería ir y todo, y sabía lo que pasaba y no quería estar ahí, y aún así no me podía ir, ¿me entendés? Por la misma lealtad y por todo el sometimiento Mm. que tenía, y porque ya no me sentía parte de lo otro tampoco, ¿no? O sea, de la afuera. Entonces era muy complicado, pero aún así mi cabeza en ese momento hasta estaba agradecida del trato que él tenía hacia mi familia, de lo Ya, amable que era, de que se sintiera, ¿sí me entiende? O sea, es una sí, locura, es una locura, pero también está bueno explicarlo porque yo sé que no es fácil que se entienda, pero creo que con todas las etapas que vamos a ir contando, van a terminar entendiendo por qué uno llega hasta ese punto, ¿no? De algo que sí, tú crees, o sea, es ilógico. ¿Cómo vas a pensar o vas a creer o vas hasta hacer? Hasta eso pasaba, ¿no? sí, sí, es que son tantas cosas que van Porque él era sumando. el maestro, él era alguien importante, él era ¿me entiendes? Él te hacía sentir que era lo más importante. Entonces, que él se pusiera a esa altura, que él quisiera ser parte, ¿me entiendes? Compartir. Sí, O sea, era sí. como, okey, o sea, Un honor, era algo especial. eh, totalmente, sí, sí. totalmente, Así totalmente. se ha descrito tantas veces esa sensación, ¿sabes? Ujú, así es. Y lo describes con total exactitud. Mm. Sí, yo sé que no se ha tocado mucho ese tema, ¿eh?
O sea, y yo lo toco porque para mí sí es importante. A veces te dicen, entonces si ibas a tu casa, ¿por qué no le hablaste Porque la gente juzga en no entender por qué estaba tan en una cárcel mental, porque ah, ya eso va a ser mucho más adelante, pero ya mucho más adelante yo ya había pasado muchas otras cosas, ¿no? Pero por eso voy parte por parte. Pero sí es tan importante que se entienda, porque a nivel psicológica, la parte psicológica es otra. No solamente es la física de que tú dices: tengo una puerta y ahí está, ¿y por qué no te saliste corriendo?", ¿no? O lo que pasaba, o vas y estás de frente a tu padre, ¿por qué no se lo dijiste? Porque esto era el problema, Sí, porque mi sí, sí. cárcel estaba aquí, ¿me entiendes? Totalmente, totalmente. Es que esa es una parte muy difícil de comprender, ¿eh? Porque claro, cuando dicen, oye, me ha pegado una bofetada, mi padre, mi vecino o mi amigo. Y dices, joder, me ha pegado una bofetada, tengo dos opciones, o salgo corriendo o se la devuelvo, ¿no? Es algo físico, Ujú, ¿no? Es algo eso, físico, es decir, es evidente, es visual, te toca el cuerpo, ¿no? Y tal. Pero la parte psicológica, es decir, es que es un secuestro. No riges, no piensas, no puedes, no puedes. Y entonces, esta es la parte más difícil de comprender, ¿sabes? totalmente, Entonces así es es. como no es que y aparte que, insisto, yo creo que en este análisis que estamos haciendo es la insistencia de la progresión y de que llegas a ese punto, por un, funcionamiento reiterado en el tiempo. Porque Así es. imagínate que tú te encuentras con un psicópata, ¿sabes? Y te hace todo eso a la vez, de repente. Pues tú lo que haces es asustarte y decir: "Hasta luego". O sea, Exactamente. es que la gente tiene que comprender esto. No Ujú, es un impacto en el que tú puedas reaccionar, en el que el cerebro llegue y diga: "¡Vámonos!". No, es algo, gota a gota, paulatino. Una pregunta quería hacerte. ¿Tú también has vivido este tipo de situaciones? ¿Fuiste víctima de algún tipo de, o sea, de un psicópata o de algún tipo de sometimiento? Puedo hablar con tanta precisión y te entiendo también, porque yo también fui víctima Ok, de en este caso, de una institución religiosa ok, ok. y y de un grupo y de una gran familia. Entonces, es, muy parejo y, de hecho, Punto Cero Psicoeducación, nació de esto, ¿no? Ujú, De, pues eso, de mi ingenuidad y de mi ignorancia, pasé a ser muy consciente de cuáles eran las reglas de la vida y del bien y del mal, ¿no? Porque viví una muerte psíquica como tú. Y el punto cero es porque llegó un momento en mi vida que llegué al punto cero y de ahí el renacimiento, ¿no? Por eso se llama punto cero, porque es como el punto cero de las Torres Gemelas, el punto cero, es decir, es el punto cero en el que vives la muerte tiene que empezar, y de ahí ya, y hay que empezar. totalmente. Por eso también te Y claro, entiendes mucho, ¿no? De todos estos temas. Sí, sí, yo lo siento también, lo siento de parte tuya, por las devoluciones y todo, de que sí, de que has vivido algo muy parecido. Ujú, sí, sí, sí. Ya de antes, bueno, antes de vivir la situación, como os digo en la presentación, yo he sido apasionada de la arquitectura organizacional, ¿no? La dirección y gestión de equipos, y bueno, y un montón a nivel profesional. Y gracias a esos antecedentes profesionales y de experiencia, pude tomar estrategias que me ayudasen a salir. Pero por supuesto necesité ayuda, ¿eh? Y, y claro, fue un antes y un después, ¿no? Totalmente. Es como, eh, bueno, en fin, tú renacer. lo sabes. Ujú, Un renacer, sí, sí. totalmente. Te quería preguntar, hemos tocado a grandes rasgos lo que es estar disociada y la disonancia cognitiva, pero no lo hemos profundizado.
¿Nos puedes guiar un poquito más con esos dos temas? Sí. La disonancia cognitiva, que es una cosa que estamos hablando ahora, ¿no? Así de una manera superficial, pero la disonancia cognitiva a nivel tangible y evidente es cuando una persona no quiere aceptar una verdad porque tiene que sobrevivir. ¿Vale? Entonces te vuelves disonante en el momento en el que hay dos mensajes totalmente contradictorios, es decir, quiero salir de aquí, pero a la vez me tengo que quedar, me están maltratando, pero a la vez me quieren, ¿sabes? Me dicen que me quieren, ¿no? Entonces, ante esas dos opciones, que son totalmente contradictorias, te disocias para poder sobrevivir y normalmente aceptas aquella en la que tú entiendes que, que la menos dolorosa, aunque te estén machacando, Ujú. aunque te estén abusando, aunque te estén pegando, o sea, aunque te estén sometiendo, pero a veces entiendes que esa es la opción que quieres elegir, no puedes, no es que no quieras, es que no puedes, porque si no mueres. Pues ese es el mensaje del cerebro. Y esa es la disonancia cognitiva. Si la disonancia es muy grande, em, tan grande, tan grande, tan grande, ¿sabes? Que bueno, que eso a lo mejor también se puede dar en este caso, ¿no? La disonancia es tan grande en el que el psicópata te presta una realidad tan totalmente contradictoria a lo que tú has vivido, ¿no? A lo que era tu vida, a lo que comprendes del mundo. Si eso es tan disonante y tan contradictorio, el cerebro puede llevarte a estados alterados, eh, a estados alterados de la conciencia, hasta el punto de ver cosas donde no las hay, de escuchar cosas dentro y fuera de ti extraordinarias. La disonancia cognitiva te puede hacer perder el sentido del tacto. La disonancia cognitiva te puede hacer tener la sensación de que el espacio y el tiempo va de diferente manera. No sé si habéis experimentado esto cuando ha muerto alguien muy cercano y de repente estás cerca del fallecido o de ese impacto y de repente es como que el espacio y el tiempo va mucho más despacio o que va a otro ritmo o que Ujú. han pasado 3 días fuera y a ti te da la sensación de que has vivido uno. Sí, Y esa sensación es cuando y experimentas eso cuando estás disociado completamente, porque es como eso, una matriz, ¿no? Yo lo llamo la disociación cognitiva, para mí es la matriz. ujú. Estás viviendo en otra realidad que tienes que elegir para sobrevivir. Y eso se da por el trauma, ¿no? De lo que está Eso pasando, o es. sea, del Sí, impacto que tiene lo que está sucediendo. No, yo creo que en este caso totalmente. o sea, a todas nos pasó y muy fuerte, ¿no? O sea, hasta el final, ¿no? De todo el proceso, pero más hacia el final, todo el tiempo. Creo que fue la manera en la que podíamos sobrevivir a tanta crueldad, ¿no? Sí, y aparte que para sobrevivir, lo curioso, las cosas curiosas de los seres humanos es que para sobrevivir, aunque sea tan brutal esa experiencia y sea tan disonante, ¿no? Y te someta a la disonancia cognitiva, hay muchas veces que cuando hay alguien externo, ¿no? Que te está diciendo, pero tú te das cuenta de lo que estás viviendo, pero no lo estás viendo, pero ¿por qué no sales de ahí? Eres capaz de justificar, ¿sabes? Lo que estás viviendo. No, bueno, ya se pasará, bueno, es solo durante un tiempo, em, estoy a punto de tomar una decisión importante que me va a llevar a salir de ahí. Justificas el hecho de estar ahí, porque Exacto, es que la persona que te está ofreciendo la verdad contundente, evidente, es tan doloroso, ¿sabes? Que es como, no, es que para sobrevivir tengo que justificar la maldad, tengo que justificar la maldad que me está atravesando el alma, ¿sabes? Y totalmente. puedes incluso hasta proteger,
cuidar al psicópata, o sea, puedes protegerle, justificarle, em, eso, taparle, puedes, bueno, eso, esa lealtad que, Y que te sucedió, rompe. Sí, sí, sucedió con nosotras, sucedió y al Lealtad final tóxica. totalmente, esa lealtad tóxica que nosotras defendíamos, eh, por esa lealtad que teníamos, aún sabiendo lo que había sucedido, pero que lo defendíamos a muerte al final, ¿no? O sea, todavía seguíamos, este, como tú dices, disociada y creyéndonos una historia, creyéndonos todavía la efectivamente. historia para decir, no, no es tan así, no, él no hizo tanto esto, no fue un abuso o no fue, ¿me entiendes? Para no sentir que era yo, es que está más que claro ahora cuando tú tienes tu mente libre, pero en ese momento, No, no, no lo ves así, o sea, no lo ves así. sí, 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 absolutamente, vamos. O sea, es eso, porque el psicópata puede crear una realidad. Es que, jolín, pensar en esto no es como, puede crear, puede, es como los grandes creadores de, ¿cómo se llama esto? De las Contenido. películas, ¿no? Ajá. De guionistas. Sí, Guionista. sí, los grandes guionistas que te presentan una escena, vamos, o sea, es que pueden hacer, o sea, lo crean con el verbo, los más maquiavélicos hasta crean el contexto. Ellos pueden, que esto es una cosa que me ha llamado mucho la atención, lo de las casas, ¿no? Lo de las casas y cada casa para una cosa, ¿no? Y tal. Eso forma parte del espectáculo psicopático, Ujú, ujú. ¿vale? Entonces, No, y el que no nos sí, sí, afináramos, ya al final nunca nos afinábamos a ninguna no al final, también en la parte de México, en Los Ángeles, o sea, en diferentes lugares siempre era amueblar la casa, hacer todo y nos íbamos. O sea, nunca nos quedábamos en un lugar, nunca nos quedábamos por mucho tiempo en un lugar. O sea, solamente en la etapa de Cuernavaca fue un poco más de tiempo, que no era o sea, era la etapa en la que yo todavía no veía todo tan claro, pero después, o sea, todo el tiempo era hacer tal cosa, nos vamos, pero sin saberlo nosotras, ¿no? Porque en el momento tú piensas, ok, nos vamos a quedar, estamos haciendo esto, estamos arreglando la casa, estás amueblando todo esto, y a 2 segundos, ¡ta!, nos vamos. O sea, era como si, yo lo explicaba el otro día, lo material a él no le interesaba. O sea, lo material en sí, o sea, la propiedad en sí no le interesaba, le interesaba lo que podía hacer con eso, ¿no? Para lo que le servía, nada más, y momentáneamente. Pero él no se arraigaba, yo siento, a lo material en sí. Sí, el dinero le daba el poder de hacer lo que quisiera, ¿no? Pero no era lo material lo que lo movía en sí. Era el objetivo, o sea, esto me sirve para lograr esto, para tener estas personas en este lugar, para tener, o sea, porque también siempre ya al final, o sea, compraba o buscaba lugares más aislados, ¿no? Donde no tuviésemos claro, tantos vecinos o gente que nos viera, o sea, era un poco así, ¿no? sí, sí. Y eso forma parte del decorado. Ellos, Totalmente. ellos buscan un decorado en el que ejecutar su película, ¿sabes? Y en el que te asignan un papel. Ujú, Esto lo debe de entender la gente, te asignan un papel. Tú, pues como decía, ¿no? Tú vas a ser mi novia ahora, ujú, pero después veremos a ver. Tú vas a ser la encargada de tal. Y aparte que ese papel te lo da como algo extraordinario, como algo, ¿no? Como, vamos, es lo máximo, ¿sabes? Y ujú, una cosa que me llama mucha atención, que es muy típico de los psicópatas, es lo afortunada que eres por estar viviendo eso, lo afortunada que eres por haber sido la elegida, lo afortunada que eres por pertenecer a esta familia. Eso es algo muy ujú. típico No, de las y ya personas. estando dentro de la familia, ya estando dentro y sabiendo, también habían, o sea, hacía los niveles, que de eso no se habla, de la que está peor, la que está en el medio y la que está mejor con él, que no significaba que la que estaba mejor tenía una vida fabulosa, ¿no? Pero estaba mucho mejor que la que estaba, si me entiendes, por el piso. Pero sí Mm, había esos niveles que él imponía para que tú te sintieras, en el momento que te tocaba estar mejor, entre comillas, que era poder a lo mejor estar en su cuarto viendo una película, que eso era estar mejor,
a esas personas que estaban mejor con él eran las encargadas de controlar a otras. Entonces te estaba dando un rol especial por ser la que está mejor con él en ese momento, ¿me entiendes? Entonces Sí, encima te tenías que sentir especial por eso, ¿no? De que, ok, me confía a mí, o sea, controlar, pero no porque las chicas lo hicieran consciente, ¿sí me entiendes? Ese es el juego de que él hace, ¿no? Y la que está peor, o sea, con castigos terribles, era, ok, tengo que solucionar mi problema con él para estar un poco mejor. Tengo que estar haciendo lo mejor posible para poder, porque él a todo le llamaba problemas. O sea, tú tienes un problema ahora conmigo. Tú tienes un, claro, ahora, claro. ahora, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y siempre ya sabías que la única solución para él era los castigos, ¿no? O sea, no había otra forma que pagarle con castigos. Y de ahí en más tenías que ir creando, y se fueron con el tiempo creando más castigos para solucionar los problemas con él. Pero los tenías que terminar pidiendo tú, pero él te exigía que los pusieras, ¿no? Que lo propusieras. O sea, es una locura cuando uno lo piensa desde afuera, ¿no? Cuando tú lo empiezas a describir desde afuera y dices, ¿cómo llegamos hasta ese punto? ¿Cómo hicimos eso? ¿Cómo? Pero sí, es que hay una explicación para eso. Hay una explicación. Todos estos procesos, como te digo, y el que haya también una enemistad entre nosotras, que él la provocaba, porque no quería que hubiese alianzas, porque no quería que entre nosotras confiáramos, porque no quería que entre nosotras nos defendiéramos, porque él tenía que ser el más importante, ¿me entiendes? Entonces, hacerte creer que aquella te acusó, que a veces pasaba, que también te acusaban, pero por sobrevivir, ¿no? Porque lo tenías que hacer para sobrevivir, pero a veces venía él y te decía, no, es que me dijo ella que tú hiciste tal cosa. Entonces tú ya encima, en vez de poner la bronca hacia él, por decir está siendo injusto, lo ponías hacia la otra persona y culpabas a otra persona. Aquí entraríamos en los juegos de la triangulación. Ujú. Y, Sí, y para que las personas puedan entender y comprender, que se pongan en la situación de una empresa, ¿no? ¿Cuántas veces en el trabajo el jefe psicopático o narcisista, ¿sabes? Busca a 3 o 4 personas que sean sus favoritas, sus predilectas, generan entre ellas redecillas, triangulaciones, elige a unas para irse a comer, otras para la reunión especial, otra para el trabajo especial, ¿no? Y a la vez les confronta y juega a eso, ¿no? Es decir, porque esta descripción que tú estás haciendo, a mí me gustaría que las personas pudiesen buscar las situaciones parejas en la vida cotidiana, ¿no? Eso sucede en una empresa, ¿no? En el que hay un jefe que juega a eso, que son muchos, os lo aseguro, pues dentro de una familia, en el que todo gira alrededor del abuelo, todo gira alrededor del padre o de la madre, no sé si es un matriarcado, si es un patriarcado, ¿no? Y todo gira alrededor, y el padre o la madre crea redecillas entre los hermanos. Pues mira, tu hermano me ha dicho no sé qué, y va al otro y dice, ¿pero qué dices? ¿Sabes? Entonces, la madre, padre psicopático, narcisista, hace ese juego y todo gira en torno alrededor de esa figura principal, ¿no? Y hacen ese juego. Pues eso que tú estás describiendo es justamente eso. Es decir, hay un personaje principal, que en este caso es el psicópata, narcisista, abusador, acosador, ¿sabes? Que genera esos roles aparentemente predilectos, ¿no? Es decir, tú ahora eres la especial, además lo elige. Elige ahora, cuándo, cómo, para qué y por qué. Lo elige. Y eso y genera controversia entre las, como tú a veces lo has nombrado, las hermanas o los miembros de la familia, ¿no? Y entonces es ese juego. Pero por favor que la gente extrapole todo esto que tú estás contando a su vida cotidiana para que lo puedan comprender y puedan, pues eso, conectar con lo que tú estás contando. Porque pasa más a menudo de lo que nos imaginamos, ¿sabes? totalmente. Ujú. Lo que pasa que tú, por estar en el ámbito artístico o estar en el ámbito, ¿no? Em, bueno, en ese ámbito, claro, como es más inalcanzable para el común de la gente, ¿no? Pues por eso hay mucha gente que dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Sabes? Y tal. Bueno,
Pues toda esa gente yo les digo, bueno, tú piensa en tu vida cotidiana cuántas veces has encontrado una persona, ¿sabes? Que es eje central y genera redecillas entre tú y parte de tu equipo, entre tú y tus hermanos, entre tú y tu asociación del barrio, en el colegio, ¿eh? Y entonces podréis comprender a Liliana. Yo les digo eso. Gracias, gracias, Leticia. Para mí, justamente, estoy haciendo el canal y todo, porque en esta historia siempre para mí fue muy importante poder explicar esto. ¿Sí me entiendes? Es lo que aparte que nunca se entendía. No éramos, o sea, nadie entendía la parte de la prisión psicológica en la que nosotras vivíamos, el por qué habíamos llegado hasta ahí, por qué hicimos tal cosa. Y para mí es fundamental que se entienda, ¿me entiendes? Sí, O sea, es sí, fundamental que se entienda, pero también porque no solamente aprendo a otra gente, sino para terminar de sanar yo y de comprender, ¿no? El paso a paso. Y cada día que vamos avanzando en esto, yo voy entendiendo todavía más, ¿no? Y es fundamental, es fundamental. Si bien lo sabía, como tú dices, no le había puesto nombre. No sabía, y yo le quería poner un nombre, y eso es lo que hablábamos con Brenda. Y por eso también, qué bueno lo que tú dices, tú tienes un canal con la misma, el mismo nombre, hay que ponerle un nombre porque es real eso, no sabemos qué nos está pasando, pero sí hay un nombre, hay algo que nos está sucediendo y tiene un nombre. Así sí. que es Sí, fantástico. esto que dices es súper importante porque yo tengo comprobado en la praxis que las víctimas, cuando le ponen nombre, ¿sabes? Es que de repente, por ejemplo, me imagino que tú a medida que avanzas en cada capítulo, ¿no? A medida que vas desgranando conceptos, funcionamiento y todo esto de cómo actuaba, es como que ese abotonamiento que tienes en el cerebro, esa presión, de repente cuando comprendes algo, de repente se despeja, notas como un aire fresco, como que, Totalmente. como que dices, ah, esto era, ¿no? Bueno, es que Es, digo esto porque las mujeres, sobre todo son mujeres, hay algún hombre también, pero sobre todo mujeres cuando describimos, es que el formato que tú estás utilizando es maravilloso porque describes el capítulo, la escena, el contexto y después intentas desgranar de esa parte qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces ahí el cerebro que lo tiene guardado en las memorias, lo saca, lo revive y ¿cómo decimos nosotros? Lo desprograma, lo desensibiliza, ok, ¿vale? exacto, exacto, Desensibilizas esa parte del trauma, ¿vale? exacto, De cada una de las partes, porque es como que tu cerebro está fragmentado en 1000 pedazos, ¿no? Y entonces ahora vas sacando poquito a poco cada una de esas partes, la ves, le pones nombre y dices, ah, esta ya la puedo guardar en el baúl, exacto. ¿sabes? Así Ese es, es el eso es lo trabajo. que yo siento. Ajá, es lo que siento que Sí, está pasando, exactamente. El haber podido ese es el, empezar a ponerle un nombre es lo que me está ayudando. Y sí. siento que está ayudando a mucha gente. O sea, por lo mismo que yo lo comentaba el otro día, recibo mensajes impresionantes de gente que me dice, oye, ahora me doy cuenta que esto me pasó a mí. O sea, y te estoy hablando de personas más, o sea, de 70. El otro día recibí varios mensajes de personas muy, o sea, me encantó porque realmente le está sirviendo a mucha gente. Me dice una señora también de 70 y pico de años, oye, me doy cuenta de que esto me pasó a mí. Y le estoy pudiendo Wow, poner un nombre. Después otra señora de 50 años, después otra persona de 40, después hay chicos jovencitos que también, hombres que también me dicen lo mismo, oye, me acabo de dar cuenta de que, o por lo menos ahora con lo que tu relato estoy pudiendo decir, ok, sí, me pasó esto a los 8 o 7 años. es muy ¿Sí me fuerte. entiendes? Sí, la Sí, verdad que sí. sí. Y eso también es lo que es la motivación de continuar con esto, porque sé que así como era algo que yo necesitaba, ¿no? Que se entendiera todos estos puntos y que me está ayudando un montón. Sé que ahora con todos estos mensajes y con la repercusión de la gente, ¿no? O sea, los mensajes
de que se sienten ayudados, de que se sienten que están empezando a comprender un montón de cosas. Y como te digo, gente mayor, ¿no? A la que por muchos años, así como a mí, uno lo deja al costado para no tocar ese tema, pero sigue estando ahí, sigue estando ahí. Ahora se dan cuenta de que tiene un nombre, de que sí les pudo haber pasado, que les pasó, ¿no? Y eso es fantástico. Claro, imaginaros nosotras, de nuestras generaciones, ¿no? Más nuevas, por decirlo de alguna manera, tenemos la capacidad de la búsqueda de la información, ¿no? Pero las Ujú, generaciones de esas edades no tenían exacto, muchas veces la capacidad ni los medios, ¿no? Entonces, total. su verdad era su realidad. Es decir, Ujú, y antes el abuso físico era algo no totalmente normalizado, el sí, maltrato a las mujeres era algo totalmente normalizado, bueno, ya te quiero decir nada, la violencia con los niños, en el colegio, ¿sabes? Es decir, estábamos muy acostumbrados a la violencia, ¿no? totalmente. Y gracias a tu caso, Liliana, jolín, cuando he puesto, vamos, cuando he profundizado en ello, es una labor importantísima, ¿sabes? Por eso, porque le das una visibilidad increíble, ¿no? Gracias a tu persona y a ese caso, ¿no? Es decir, que no todas las víctimas tienen la valentía, ¿no? Y los medios y la persona, y la personalidad, ¿no? Como para poder alzar la voz, ¿no? Como tú dices. Muchos mantienen toda su vida callados y eso mata el alma. Totalmente. Entonces, una de las cosas con las que trabajo con las víctimas es salir de esa indefensión aprendida, que es otra de las secuelas, ¿no? La indefensión aprendida de yo no puedo hacer nada, me tengo que callar. Si hablo voy a tener consecuencias, ¿no? Y, y hay una de las cosas que una vez que vives una muerte psíquica, porque es una muerte psíquica, em, yo las empujo y las ayudo a, como tú estás haciendo, a decir, no, es que no tienes nada que perder ya, porque ya has muerto, ya de aquí al cielo, ¿no? Porque es como yo ya no tengo nada que perder, si yo lo perdí todo, ¿sabes? Entonces lo único que me queda es alzar la voz y dar un puñetazo en la mesa y decir, señoras y señores, esto existe, ¿sabes? Y este señor es oscuro y Ujú, lo voy a señalar, ¿sabes? Aunque yo ya he muerto, podría morir 3 veces más. ¿Sabes? Entonces, es así. esa es la fuerza que tienen las víctimas que verbalizan y alzan la voz. No, bueno, agradecerte, Leticia, toda la información. Ha sido, la verdad, un diálogo muy ameno porque me he sentido muy conectada, ¿no? Y hemos podido explicar muchos temas y yo también me he sentido muy cómoda, ¿no? En esta conversación, en este diálogo. Creo que estamos ayudando a mucha gente a comprender, a toda la gente que esté dispuesta, por supuesto, a aprender, ¿no? De todo esto. Y por eso también quiero agradecerte tu participación, ¿eh? Y bueno, tienes siempre las puertas abiertas a seguir estando con nosotros cada tanto, así como para seguir ayudando a las personas, ¿no? Si te parece bien. Sí, por supuesto, ha sido un auténtico placer. Me ha encantado el formato que has elegido, Liliana, para poder hacer este tránsito por tu proceso. De verdad que es buenísimo. Y nada, me alegro un montón que hayas dado ese paso. Es un gran paso de valentía y de lealtad hacia ti misma y hacia tu verdad. Y estoy encantada de poder participar y de que me hayas llamado. Y por supuesto, siempre que lo deseéis, aquí estaré para seguir desvelando y dando visibilidad a este tema, que es muy necesario. Muchas gracias. Y Muchas Brenda gracias. también, bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias, gracias a ti, Leticia. Es un placer, es un honor contar con tu presencia
con tu sabiduría y de verdad muchas gracias por toda la labor que haces, no solamente en este momento con nosotras, sino también a través de tu plataforma, porque vemos cómo ayudas a víctimas, vemos que tienes un espacio de acogida para víctimas que quieran buscar un lugar, un espacio durante el tiempo en el que salen de sus depredadores. Y gracias por toda la labor que haces para víctimas de psicópatas o narcisistas. Gracias a vosotras. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos.